Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a una transmisión más de Enlace Judío. Aquí está. Siéntanse completamente bienvenidos a esta transmisión en donde vamos a platicar de un tema bien interesante. No es secreto que el diario de Ana Frank es uno de los documentos más interesantes referentes al Holocausto. Se trata del diario de una niña que muchas veces no logramos entender por qué la discusión es tan ávida a este tema. Por lo tanto, vamos a tener una plática con nuestro queridísimo historiador, amigo, teólogo, músico, el señor Irving Gattel. Hola Mark, ¿cómo estás? Hola Irving, ¿todo bien tú? También. Me da gusto tenerte por aquí, en este espacio que es tuyo, en donde vamos a pues transmitir un poco de conocimiento, a compartir las ideas del diario de Ana Frank y por qué tiene tanta relevancia. Así como ustedes también pueden compartir esta transmisión para que otras personas puedan enterarse de este tema. Entonces, espero que estés listo, digo, para que dé los disclaimers y te dé ya la palabra. Sí, adelante. Ok. Todo muy bien para todas las personas que preguntan. Muchas gracias por preguntar. Todo está cool de este lado de la vida. Así que voy a decir mis disclaimers para poder entrar al tema y dejarle el foro a Mr. Gattel. Ahora, primer disclaimer. Este es un espacio judaico, así les pedimos por favor que no hagan proselitismo. El proselitismo no está bien visto acá debido a que confunde a las personas y no ayuda a entender el tema. Una vez que se empiezan a confundir, si es que hay alguien haciendo demasiado proselitismo, vamos a tener que bloquearlo de la transmisión. Este es un tema que de por sí es complicado. Se trata del Holocausto, uno de los peores eventos en la historia de la humanidad. Muchos historiadores incluso lo han declarado como el peor evento de la historia de la humanidad. Y esta es la reflexión de una niña. Ahorita que vamos a ver esta parte histórica, sí les pedimos de favor que mantengan un poquito el espacio para no hacer proselitismo. Número 2. Tampoco es un espacio de autopromoción, así que si quieren vender algo o promocionar algo en específico, este no es el espacio. Les pedimos por favor que no empiecen a poner temas que no tienen nada que ver con la transmisión, debido a que también se puede dar a la confusión del tema mismo. Número 3. Cualquier reacción es válida, cualquier comentario también se puede. Si quieren reflexionar algo sobre la plática, pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios. Si es que tienen alguna pregunta, también pueden hacerla libremente. Acuérdense que todas las dudas se responderán al final de la cátedra de Irving, en donde, pues ya que sepamos un poquito más del tema, las preguntas van a ser todavía más interesantes. Acordémonos que Irving no le tiene miedo a las preguntas y cuando tiene una respuesta para darnos, pues normalmente nos la comparte. Y por último, pues si quieren compartir, háganlo libremente. La idea, una vez más, es poder hacer que más personas sepan de este tema, especialmente del Holocausto, en donde es un tema que valdría la pena recordar para no olvidar y que no vuelva a pasar. Pero bueno, ¿cómo estás, Mark? Bien, ¿y tú, señorita Elia? Ya lo contesté. Perdón que no puedo quedarme a charlar. Esta justo este no es mi espacio. Es de Irving y pues me va a dar muchísimo gusto contestarles todo ya un poquito más adelante en la plática que vamos a tener el viernes, así como la del jueves que voy a tener con Irving Gatell a través de mi canal. Pero sin más que decir, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por mantener el orden y gracias a Mr. Irving y al medio Enlace Judío que nos da la posibilidad de tener conexión con esta información tan relevante. Mr. Irving, Gracias Mark. espero que estés a gusto, estés listo. Te dejo Sí, la palabra. listísimo. Ok, comenzamos. Bien, vamos a platicar de uno de los libros más vendidos en el último, digamos, de la Segunda Guerra Mundial para acá. Se trata de uno de los libros que ha estado en el top 10 de ventas de librería casi todo el tiempo. Durante más de 20 años se mantuvo dentro de los primeros 10 libros más vendidos a nivel mundial. El diario de Ana Frank ha vendido en total unas 30 millones de copias y actualmente sus derechos de autor pertenecen a la Fundación Ana Frank, que se dedica, pues, junto con otras muchas fundaciones similares, a promover la cultura de la tolerancia, justamente a partir de la experiencia de todo lo que es el Holocausto. Ahora, aquí la parte interesante es que el diario de Ana Frank se convirtió en uno de los trabajos literarios emblemáticos en relación al Holocausto. Básicamente podemos hablar de dos libros que son los que como que sacudieron
al mundo desde un principio e hicieron del tema del Holocausto un tema central en la cultura occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Es este libro que se llama Los hornos de Hitler, seguramente muchos lo habrán leído en algún momento, y que es de Olga Lenguien, una sobreviviente de Auschwitz, y tenemos el diario de Ana Frank. Interesantes los dos libros porque el de Los hornos de Hitler es un testimonio de la experiencia de una sobreviviente en el campo y cómo sobrevivió al campo de concentración, pese a que su esposo y sus hijas murieron. Mientras que el diario de Ana Frank es una narración de lo que sucede antes de llegar al campo. Es decir, un diario escrito por Ana Frank entre 1942 y 1944, un lapso un poquito mayor a 2 años, en el que va narrando su experiencia, tanto su vida normal primero en Ámsterdam, como luego su vida escondida de los nazis en la parte trasera de una casa. Originalmente el diario fue publicado con el nombre de La Casa de Atrás, justamente por esta área de la casa donde los estaban escondiendo, que estaba escondida en la zona de atrás. Y Ana Frank lo estuvo escribiendo hasta que la familia fue denunciada, los descubrieron, los arrestaron y distribuyeron a todos en diferentes campos de concentración. Entonces nos cuenta la experiencia que hay atrás. El diario de Ana Frank es un texto bastante complejo porque no nada más es el diario, también hay una gran cantidad de cuentos. Ana Frank se ve que desahogó todo su claustro, lo desahogó, escribe y escribe y escribe. Su hermana, Margot, también había escrito un diario, pero este nunca se recuperó. El diario de Ana Frank, después del arresto, fue conservado por la familia holandesa que los estuvo cuidando y que se los entregó a el padre de Ana Frank, que fue el único sobreviviente de la familia. Entonces, bueno, los Frank son originalmente una familia de judíos alemanes. En 1938, cuando los nazis toman el poder, Otto Frank, que es el papá de Ana Frank, decide mudarse con su familia y se establecen en Ámsterdam, y ahí se pone a trabajar en una empresa comercializadora. La barbarie nazi los va a alcanzar obviamente también en Ámsterdam, y entonces se van a tener que esconder, y es cuando una familia holandesa va a poner en una parte, digamos, oculta en la zona trasera de la casa, escondió a los Frank, escondió a otra familia judía, los Van Pils, y escondió a otro señor judío de apellido Dussel, un dentista. Ahí estaban 2 familias y una persona sola escondidos, y a todos los arrestaron los nazis eventualmente en 1944 y los enviaron a diferentes campos de concentración. La mamá de Ana Frank fue enviada a Auschwitz. El papá de Ana Frank fue enviado primero a Mauthausen y luego trasladado a Auschwitz. Y Ana Frank y su hermana fueron primero enviadas a Auschwitz junto con su mamá, pero después las 2 niñas fueron trasladadas a Bergen-Belsen, otro campo de concentración. La mamá de Ana Frank perdió básicamente la cordura después de que las niñas se fueron, de que las separaron, y entonces quedó obsesionada con esta idea de que las niñas todavía estaban por ahí, aunque se dice que la mamá vio cómo se las llevaban en el tren. La mamá siguió intentando buscarlas, las buscaba todo el tiempo y dejó de comer para darles la comida a ellas porque pensaba que ellas la necesitaban más. Así que la mamá murió de inanición a inicios de 1945, en enero de 1945. Ana Frank y su hermana murieron en Bergen-Belsen en una epidemia de tifus. O sea, no fueron ejecutadas en el campo de concentración, sino en este caso murieron como consecuencia de una epidemia por las pésimas condiciones de higiene en que tenían los prisioneros allí en el campo. Murieron más o menos con 2 o 3 días de diferencia. Y el papá, Otto Frank, él fue el único que sobrevivió. Él estaba en Auschwitz, ya no estaba en buenas condiciones físicas, así que cuando ya venía el ataque de los rusos al campo de concentración, los alemanes lo abandonaron ahí. Los alemanes en ese momento tomaron a todos los prisioneros de Auschwitz que todavía estuvieran en condiciones de moverse, de caminar, y se los llevaron a otro campo de concentración a pie. Muchos murieron en el camino. Pero bueno, el señor Frank, como ya era grande de edad y ya no estaba en condiciones de hacer ese esfuerzo, lo dejaron a su suerte. Pero bueno, a su suerte fue que lo rescataron los rusos, y entonces de esta manera fue como él, junto con muchas otras personas, sobrevivió. Otto Frank eventualmente regresa a Holanda, empieza a investigar con la Cruz Roja o con otros sobrevivientes de campos de concentración, empieza a buscarlos, empieza a investigar
quién le pudo dar razón del destino de su esposa y de sus hijas, y pues eventualmente se va enterando que todas murieron, ¿no? Así que él se quedó solo, se volvió a casar en 1951 con otra sobreviviente, de Auschwitz, por cierto, y al final de cuentas, bueno, está en el proceso de rehacer su vida cuando entra en contacto con la persona que los había escondido durante un poco más de un año. Y él es el que le dice que tiene guardado el diario. Se lo entrega. Entonces, bueno, Ana Frank sí le había dicho a su papá la intención de que ese diario se publicara. Pero bueno, Otto Frank se pasa un ratito discutiendo consigo mismo si lo va a publicar o no. Y finalmente decide hacerlo, lo empieza a hacer. Pero bueno, obviamente al principio tuvo mucha reticencia. No fue fácil convencer a una editorial de que lo hiciera. Pero finalmente en 1947 se imprime por primera vez el diario de Ana Frank, aunque les digo todavía con este título de La casa de atrás. De hecho, la primera traducción que se hace al español se llama así. Si de repente por ahí en alguna librería de viejos se encuentran algún ejemplar de este libro de La casa de atrás, es el diario de Ana Frank, nada más que con el título original. De hecho, esa es la manera en que Ana Frank se refería a sus propios textos, ¿no? Los textos de La casa de atrás. Entonces, por eso se le puso así. Ya después pareció más conveniente a los editores republicarlo como el diario de Ana Frank. Y bueno, se vuelve un éxito. Es uno de los libros más vendidos, les digo, probablemente de la literatura sobre el Holocausto, probablemente es el más vendido. No me he encontrado datos de otro libro sobre el Holocausto que haya vendido más de 30 millones de copias. Entonces, probablemente este sea el más vendido. Y bueno, obviamente no nada más empieza, digamos, la fama literaria de este libro, sino aparte empieza toda una controversia. Y es que esta es la parte más interesante del libro de Ana Frank, que en gran medida alrededor del diario de Ana Frank se ha reproducido toda la misma dinámica social, política y hasta histórica que se ha dado alrededor del tema del Holocausto. O sea, el diario de Ana Frank es al Holocausto, es lo mismo que el asunto del Holocausto, nada más que en chiquito. O sea, ahí podemos encontrar todas las actitudes y todas las posturas, sobre todo políticas posibles en relación al Holocausto, las podemos encontrar también en relación al diario de Ana Frank. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que de entrada es todo un éxito el libro y a partir de ahí es el intento, es de los primeros intentos, desde 1947. Un momento muy difícil de la historia en el que la mayor parte de la gente, sobre todo los sobrevivientes, no querían hablar del tema. Estamos hablando de un momento en que estaban apenas saliendo del trauma e intentando rehacer su vida. Entonces, de lo que menos querían hablar era del tema. Obviamente el gobierno alemán tampoco quería hablar de esos temas, o sea que Alemania había quedado absolutamente destruida por la Segunda Guerra Mundial, y aunque por supuesto el siguiente gobierno que vino a partir de 1945 era completamente antinazi, en lo que estaban concentrados era en la reconstrucción del país, así que tampoco le querían dar mucha bola a lo que había sucedido durante los años de Hitler. Entonces, va a ser una situación que va a durar más o menos unos 10 años, hasta que van a empezar historiadores, permítame un momento, hasta que van a empezar historiadores y escritores y analistas, todo tipo de personas van a empezar a enfatizar la importancia de no dejar de lado este episodio de la historia y la necesidad de recopilar toda la información, la necesidad de recopilar todos los testimonios de los sobrevivientes, o sea, para poder tener plena conciencia de lo que fue la barbarie nazi. Entonces, mucho de esto tuvo que ver el diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank fue uno de los primeros ejercicios, vamos a llamarlo así, uno de los primeros intentos por poner en público, ante el público, poner en aparadores, poner en librerías, poner en escaparates el tema. Un tema que de repente, les digo todavía, la gente, sobre todo los sobrevivientes, el gobierno alemán, no le querían dar todavía, digamos, como que vuelo. Entonces, el diario de Ana Frank, de entrada, representa eso, tiene esa importancia, de haber sido tal vez el primer libro que otra vez puso ahí, enfrente de la gente apenas a 2 años de terminar la Segunda Guerra Mundial,
puso ahí delante de todos el tema de esto fue una barbarie y esto se tiene que saber. Y bueno, obviamente es un libro que se volvió un éxito, es un libro que se empieza a vender y es un libro que se empieza a discutir. Entonces, paulatinamente van a empezar a llegar todas las quejas, ¿no?, contra el diario de Ana Frank, van a empezar todas las críticas en este sentido para, digamos, tratar de desprestigiarlo, para tratar de descalificarlo. Entonces, todo el fenómeno que nos enfrentamos todavía hoy sobre el negacionismo contra el Holocausto se replica exactamente igual en el negacionismo contra el diario de Ana Frank. Entonces, bueno, desde argumentos como una niña no pudo haber escrito eso, bueno, Ana Frank no era una niña, era una adolescente, ya tenía 15, 16 años cuando escribe el diario. O sea, hay gente talentosa escribiendo literatura y escribiendo cuentos a esa edad, los ha habido un montón de veces en la historia. Digo, es un argumento tan tonto como el de que los egipcios no pudieron construir las pirámides, ¿no?, que tuvieron que haber sido marcianitos, ¿no?, porque no es posible que la gente antigua fuera tan inteligente, ¿no? Pues sí es posible. Te digo, es un argumento de lo más tierno, es un decir, porque a lo que apela es que los seres humanos no podemos ser tan inteligentes. Bueno, si la gente que niega el holocausto es así de bruta, bueno, pues es problema de ellos, pero no traten de embarrar a todos. Claro que el ser humano puede ser así de inteligente. Todavía un argumento más interesante fue el de que había partes del diario escritas con bolígrafo y los bolígrafos no habían llegado a Alemania sino hasta después de la guerra. Que es correcto, pero pues resulta que las páginas escritas con bolígrafo son nada más 2 y son anotaciones que hizo una grafóloga que analizó el diario. O sea, ni siquiera era parte del texto diario y menos aún escrito por Ana Frank. O sea, así de pésimo era el argumento. El punto está en que justamente todos los análisis grafológicos que se han hecho coinciden contundentemente en el mismo dictamen. El texto del diario es original de una sola persona, está escrito por una sola persona. Y por las cartas escritas por Ana Frank cuando era chiquita, el análisis grafológico es contundente. Está escrito por Ana Frank. El diario de Ana Frank ha soportado todos los embates de los negacionistas y se ha confirmado investigación tras investigación que es un texto auténtico. El último intento fue cuando retaron a Simón Wiesenthal, un destacado cazanazis. Lo retaron a demostrar que Ana Frank había existido, porque David Irving, tipo que lamentablemente se apellida como yo me llamo, o sea, no tenemos nada que ver, el mío es nombre, el de él es apellido, pues David Irving, que ha sido probablemente el más infame negador del Holocausto, una persona que no nada más ha hecho ridículos descomunales y se ha hundido en el desprestigio absoluto por su absoluta falta de rigor y porque, bueno, le dolió profundamente que cuando analizaron su biografía demostraran que era militante de partidos neonazis y partidos que promovían la supremacía blanca. Bueno, David Irving retó a Simón Wiesenthal a que demostrara la existencia de Ana Frank y Simón Wiesenthal se propuso hacerlo. Entonces Wiesenthal se dedicó a buscar al soldado alemán o al comandante alemán de la tropa que arrestaron a los Frank, un alemán de apellido Silberbauer, y lo encontró. Y lo entrevistó y Silberbauer recordó perfectamente, identificó a Ana Frank, identificó a la familia, se acordó de los eventos, él mismo dio su propia versión de cómo fue el episodio del arresto. En fin, o sea, derrotaron, aplastaron, masacraron, apabullaron, destruyeron los argumentos de los negacionistas. Entonces, todas las investigaciones que se han hecho alrededor del diario de Ana Frank han demostrado contundentemente que el texto es original, que es auténtico, que realmente fue escrito en ese episodio. Entonces, bueno, el contenido a grandes rasgos, ya les decía, aunque no voy a entrar en detalles con el contenido, es mejor léanlo. Es de esos libros que sí vale la pena leer, así que por favor, mejor en una de esas si no lo han hecho, hagan el esfuerzo por comprarlo, adquirirlo, tal vez lo puedan adquirir en internet como archivo virtual o tal vez lo pueden encargar en Amazon, léanlo, es un libro básico. O sea, creo que en ese sentido ha sido muy correcta la política de muchos países de poner como lectura obligatoria, generalmente en la secundaria, el diario de Ana Frank. Se han hecho obras de teatro, películas de cine, pero bueno, como lectura obligada a nivel secundaria, me parece que es algo correcto.
El contenido, pues obviamente es un diario, o sea, Ana Frank va contando todas las vicisitudes que van sufriendo, bueno, sobre todo ya en la etapa en la que están escondidos. Pero les digo, lo interesante es cómo lo va intercalando con cuentos. Y pues con cuentos en donde va hablando de toda una gran cantidad de gente que la rodea. O sea, ahí es muy interesante todas las personas que se mencionan. La cantidad de gente mencionada en el diario Ana Frank es impresionante. O sea, está la familia, están los Van Peel, o sea, la otra familia que estaba ahí escondida, están los Dussel, están los que los cuidan, están los amigos que Ana Frank tenía, obviamente, antes de esconderse, más bien. Entonces, es un libro en donde todavía estamos viendo a una niña o adolescente con un gran talento literario. O sea, Ana Frank evidentemente pudo haber llegado a ser una gran escritora, pero apenas descubriéndolo, apenas explorándolo. Entonces, esa es probablemente la parte más deliciosa. O sea, que generalmente la gente con gran talento literario no lo empieza a explorar así desde la adolescencia. Son muy pocas las personas que se ponen a escribir, que aparte ya desde sus primeros intentos escriben bien, sobre todo cuando estamos hablando de una niña de 13, 14, 15, 16 años, en ese rango, que estaban las dos hermanas y las dos escribían. Y entonces, digamos que esa es la parte literariamente hablando interesante del diario de Ana Frank, ¿no? La manera en la que nos refleja el alma, uno, de una niña súper inteligente, dos, de una niña súper inquieta, o sea, que le pone muchísima atención a las cosas. Ese es probablemente el aspecto más distintivo de lo que podemos ver de la personalidad de Ana Frank ahí. La manera en la que le pone atención a las cosas, la cantidad de cosas en las que se fija. Tres, la capacidad literaria, o sea, la capacidad de plasmarlo en un texto. Sobre todo, pues en una época en la que no existía la computadora, ¿no? Hoy uno tiene la ventaja de que se pone a escribir, lo revisas y si no te gusta lo corriges, ¿no? No, aquí estamos hablando de la vieja escuela, que agarrabas una pluma, un lápiz y te pones a escribir, y así como saliera. Sí, a veces tachas, a veces corriges, pero no tanto como lo puedes hacer con la computadora, que puedes rehacer completamente tu texto y no hay manchas en el papel, ¿no? Entonces, son estas tres cosas las que llaman muchísimo la atención de Ana Frank. Les repito, o sea, su inteligencia, su gran inteligencia, dos, su inquietud, su capacidad de observar y poner atención a las cosas, y tres, obviamente, la capacidad de expresarlo literariamente hablando. Entonces, en este sentido, se vuelve un testimonio invaluable de lo que fue la vida, digamos, en estas condiciones de esconderse de los nazis. Porque, o sea, si aparte la niña era inteligente y aparte era inquieta y muy atenta y aparte tenía la capacidad de plasmarlo, aparte le tocó lidiar con una situación histórica terrible, con una experiencia humana espantosa, y bueno, y todavía faltaba lo peor, pero por lo menos pudo dejar este registro escrito de cómo fue esa experiencia de vivir escondidos de los nazis. Entonces, de ahí que se haya convertido, vamos a admitirlo, vamos a decirlo en el sentido correcto de la palabra, haya sido inevitable que suceda algo cursi con esto. Y por cursi me refiero a lo fácil, que ese es el sentido correcto de lo cursi. O sea, tenemos una imagen, voy a decirlo de esta manera, tenemos una imagen muy cursi de lo cursi. Pero bueno, lo cursi se refiere evidentemente a lo que puede ser asimilado por el gusto de la gente de manera fácil. Bien, el diario de Ana Frank, por estas características, o sea, el impacto de una niña escribiendo desde su escondite, donde se está cuidando de los nazis con su familia, y aparte de una niña que eventualmente fue capturada, arrestada y murió en un campo de concentración, hizo que fuera muy fácil, vamos a decirlo así, la penetración comercial. O sea, es una historia que tiene todos los elementos perfectos para que el público no pueda quedarse, digamos, indiferente ante esta historia. O sea, es una niña. ¿Verdad? Siempre, si el héroe fuera un guerrero, un tipo de 2 metros de altura, todo gordo y fuerte, o sea, bueno, pues, aguanta, o sea, tiene más resistencia ante la vida, ya está más calado, más curtido. No, estamos hablando de una niña. O sea, de una persona que apenas está en adolescencia, obviamente, o sea, puede representar perfectamente toda la imagen de fragilidad frente a la barbarie nazi. Dos,
estamos hablando de una niña que, aparte de que escribe muy bien, tuvo un destino trágico. O sea, porque al final de cuentas es un héroe que no se salva, es un héroe trágico. Y aquí, bueno, nos pega directo en el subconsciente, en eso que llamamos el imaginario colectivo, y toda la tendencia que venimos arrastrando desde hace miles de años de obsesionarnos por los héroes. Entonces, estamos hablando de una niña cuyo destino trágico la marca como un héroe caído en el campo de batalla, vamos a decirlo así, y entonces eso hace que ya la pura imagen como tal sea más atractiva. Pero bueno, o sea, es una tristeza que se haya tenido que dar esta combinación de factores para que se volviera atractivo de esta manera, pero bueno, o sea, también se tiene que aceptar que gracias a eso fue que el libro tuvo un éxito inusitado y fue que el tema del holocausto otra vez se volvió a poner en la mesa, en la mesa de discusión a nivel internacional. El papá de Ana Frank, que al final de cuentas tenía sus dudas al principio de si publicar o no el libro, al final de cuentas se decide, le cuesta trabajo, pero logra publicarlo. Bueno, desde ahí su vida cambió, ya no pudo volver a vivir en paz. Entonces, durante muchos años se mantuvo colaborando con un periódico, contestando preguntas y respuestas del público, pero todo el mundo le escribía para preguntarle desde detalles de su hija hasta dudas sobre la autenticidad del texto, o sea, tuvo que lidiar con todo esto. Pero bueno, pues el papá Otto Frank se resignó, vamos a decirlo de esa manera, y se dedicó, aceptó dedicarse a eso, y aceptó dedicarse junto con su esposa y la hija de su esposa. Su esposa, habían muerto sus dos hijos, el papá y el esposo, y nada más sobrevivió la hija. Entonces los tres sobrevivientes de Auschwitz se dedican al activismo para concientizar a la humanidad de lo que fue el holocausto, de lo que implicó esta experiencia terrible, nefasta. Se funda el instituto, bueno, la Fundación Ana Frank. Las ganancias del libro han sido para esta fundación, y bueno, es una de las fundaciones que se han dedicado a todo esto. Entonces, bueno, el papá terminó por convertirse en un activista, en alguien metido ahí en digamos, en esta nueva guerra que se desata después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahorita voy a hablar un poco más de eso: la guerra contra el negacionismo, la guerra contra la intolerancia, la guerra contra la xenofobia, la guerra contra el autoritarismo político, la guerra contra el fascismo y la guerra que se desarrolla a nivel del papel, o sea, escribiendo, publicando. Otto Frank murió a los 91 años de edad, ya murió muy, muy grande, o sea, sobrevivió y vivió bastante tiempo. Entonces tuvo tiempo para dedicarle mucho de esto, mucho esfuerzo a este trabajo, ¿no? Y les decía, es muy interesante porque entonces Otto Frank se va a convertir, junto con su esposa, junto con su hijastra, y junto con otros autores que en este lapso de los años 50, 60 y 70 van a empezar a retomar, no, más bien van a continuar retomando este tema del holocausto. Y les decía, este otro tipo de guerra, porque parece mentira, es una cuestión inaudita. Los pueblos que son sometidos a genocidio es algo que nos ha pasado a los judíos, pero es algo que también le pasa a los armenios y le pasa a los ucranianos, porque los armenios fueron sometidos a un genocidio brutal por parte de los turcos y los ucranianos por parte de los rusos. Es increíble que no nada más en ese momento crítico de la historia, pueblos como nosotros, independientemente de cuál pueblo en cualquier lugar del mundo, haya tenido que hacer todo el esfuerzo por sobrevivir al intento de exterminio o por sobrevivir a millones de muertes. Luego, ridículamente, hay que hacer el esfuerzo por demostrar. Ahora resulta que nosotros somos los que tenemos que demostrar que eso sí pasó. O sea, porque aparte de que nos masacran, todavía llega la gente después a decir, ay, no, no es cierto, no te masacran, no te hagas, no seas chillón, no te hagas la víctima, no quieres sacar ventaja de todo esto con esos cuentos. O sea, aparte de la maldad en su expresión más brutal, aparte tenemos que lidiar, perdón la expresión que voy a usar, con la idiotez
y la imbecilidad del ser humano y sobre todo de los grupos extremistas. Me encantaría de decir nada más de derecha, que antes eran los de derecha. No, ahora también estamos teniendo que lidiar con el extremismo de izquierda, porque ahora resulta que en el siglo XXI es el extremismo de izquierda el que de repente está tomando este tipo de posturas. Pero bueno, el caso es que primero tuvimos que lidiar con eso, sobrevivir a los crímenes más brutales, y ahora, aparte, tenemos que estar discutiendo con el negacionismo, o sea, con esta gente que le revienta ver un judío, punto. Ahí empieza el problema, ¿no? Bueno, y eso se traslada a todos, ya voy a hablar específicamente del caso judío. Uno, les revienta ver un judío. Me encanta cuando discuto con negacionistas en Facebook o por email, que les digo, a ver, ya déjate de tonterías, tú me odias porque soy judío, no me soportas porque soy judío, y nada más les tengo que picar un ratito para que lo terminen admitiendo. Entonces ahí está, déjate de payasadas, déjate de que no, es que a mí me interesa que se haga una revisión histórica, ¿correcto? No te interesa eso. Odias al judío, punto. Es prejuicio, es un vulgar, infantil, grotesco, ridículo y estúpido prejuicio, punto. Es por eso. O sea, David Irving es precisamente el gran ejemplo. Inevitablemente, siempre que se habla de estos temas, hay que hablar de David Irving. David Irving es el ejemplo perfecto de esto. O sea, un tipo que, les decía, como buen negacionista, se lanzó contra todo el Holocausto, pero también se lanzó contra el libro, contra el diario de Ana Frank. Entonces, David Irving lo hizo a gran nivel. O sea, el tipo todo el tiempo presentándose como un historiador muy serio, muy riguroso. Incluso se ganó un gran prestigio en los medios negacionistas o los medios revisionistas, que se llaman ahora cuando no quieren usar la palabra negacionista, siempre le hicieron revisionismo. David Irving se lanzó contra todo esto, les repito, construyendo ese prestigio de historiador riguroso, y acabó hundido. Al final de cuentas acabó hundido. O sea, David Irving fue quien supo manejar, digamos, todos los elementos. Ahí entró en juego el llamado informe Rudolph, el informe Leuchter, las investigaciones de John Ball, o sea, toda una serie de investigaciones por separado que se habían hecho. Todo gira alrededor del trabajo de David Irving. Él las condensa, las concentra, las va publicando, las va difundiendo. Entonces, desde, por ejemplo, investigaciones en las que, según esto, era imposible que en los campos de concentración, en las cámaras de gas, se introdujera la cantidad suficiente de gas ciclón B, este gas, para matar a tanta gente. Bueno, por ahí incluso apareció un informe pésimo. Parte del informe Leuchter es que el gas ciclón no puede ser tan letal, ¿no? O sea, las pulgas sobreviven perfectamente al gas ciclón. Pues sí, mijo, las pulgas, no los seres humanos. O sea, el tipo, a ese informe lo destrozaron en cortes, y ahorita explico a qué me refiero con cortes. Porque todo esto ha llegado a problemas legales, obviamente, ¿no? Lo destrozaron en cortes, o sea, en una Suprema Corte me refiero, pues evidenciando que el autor de ese tipo de informes pues, era un tipo que de toxicología sabía absolutamente nada. O sea, tomó datos aislados que no tenían nada que ver para intentar construir un cuento de que el gas no podía ser tan mortal. Bueno, el caso es que David Irving se dedicó a utilizar todo este tipo de informes para promover su agenda negacionista, y de repente se topa con Deborah Lipstadt, que es una abogada estadounidense que se ha dedicado también a todo este tema del Holocausto, judía, por supuesto. Deborah Lipstadt de repente había publicado algunos artículos, y en unos de ellos cuestionó de manera muy puntual la integridad intelectual de David Irving, porque no dijo directamente, no era una afirmación, digamos, así clara y específica, que no era el objetivo del texto, pero sí da a entender que David Irving tenía todos los elementos para saber, tiene todos los elementos para saber que el Holocausto existió, y que él simple y sencillamente tergiversa la información para defender una agenda ideológica propia. Entonces, bueno, David Irving le cayó esto en la punta del hígado porque lesionaba su prestigio como historiador,
como historiador riguroso que nada más se basa en las evidencias, y entonces demandó a Deborah Lipstadt por difamación. Y bueno, la corte revisó la demanda, la aceptó, entonces bueno, se van a juicio. Esto tiene que como 15, 20 años. El juicio terminó como 10 años más o menos. El juicio creo que terminó en 2016, fue cuando llegó a sus últimos momentos así críticos. Se tardaron varios años con este juicio. Entonces, lo interesante del juicio fue que tuvieron que citar a medio mundo a declarar de una parte y de la otra. Entonces, en el juicio salieron a relucir todas estas investigaciones externas, como el informe Leuchter, las investigaciones de John Ball y el informe Rudolph, sobre todo, y por parte, o sea, para la defensa de... el informe Sundell también es otro famoso para la defensa de David Irving, y obviamente todo el equipo de especialistas que Deborah Lipstadt trajo para la defensa de Deborah Lipstadt. El dictamen de la Corte fue contundente, fue apabullante. O sea, al final de cuentas, después de varios años de revisar todo, se demuestra que los informes presentados por los negacionistas generalmente fueron hechos por personas que ni siquiera tenían la competencia académica, la capacidad, o sea, los estudios adecuados para opinar de los temas, y que en resumidas cuentas eran básicamente tonterías. O sea, especialistas en esos temas llegaron a reventar esos informes. El único informe que se salvó de esa fue el informe Rudolph, que es un informe sobre la cantidad de gas que se tiene que utilizar, que se necesitaría en los hornos crematorios para matar a tanta gente de golpe. Rudolph decía, o sea, eso no es posible porque no había por dónde meter esas cantidades de gas. En ese sentido, las cuentas que Rudolph hizo eran correctas, pero había un problema. Estaban basadas en la investigación de John Ball, que John Ball había hecho, según John Ball, se había presentado como un especialista en fotografía aérea. En el juicio resultó que se descubrió que nada más había tomado un curso de 6 meses en una universidad, un cursito de 6 meses de fotografía aérea, así que bueno, perdón, una cosa es que tomes un curso, otra que seas especialista. Y entonces le trajeron a los especialistas en fotografía aérea, los especialistas de la NASA, nada más, y lo reventaron, obviamente. O sea, fue humillante para él tener que admitir que en realidad era un baboso fingiéndose especialista en fotografía aérea. John Ball, fingiéndose especialista en fotografía aérea, había explicado cómo las fotos aéreas de los hornos crematorios en Auschwitz no mostraban por dónde se podía meter el gas. Y bueno, los especialistas de la NASA lo destrozaron, le hicieron ver todo el error. Entonces, ese simple detalle hace que el informe Rudolph quede en la basura. ¿Por qué? Porque se basó en una investigación manipulada y falsa. Entonces sí, las cuentas de Rudolph eran correctas, pero estaban basadas en una premisa falsa. Entonces, al final de cuentas, el dictamen de la Corte es que, efectivamente, después de revisar toda la información que David Irving había revisado, la Corte decide. David Irving sabe que el Holocausto es verdad, pero lo niega por una cuestión ideológica. Lo niega porque, obviamente, ahí también solventaron toda su vida privada y se comprobó que el tipo era neonazi, que el tipo era miembro activo de organizaciones de extrema derecha que promueven la supremacía blanca. Entonces la Corte le dijo, tú eres el culpable, o sea, aquí el que está mal eres tú. 2, eres un neonazi. 3, eres un militante activo de grupos de extrema derecha. 4, tú sabes que el Holocausto sucedió. 5, lo niegas por una vulgar cuestión ideológica. 6, tú vas a pagar todos los gastos del juicio. Y dejaron a David Irving encuerado. Lo dejaron en la ruina absoluta. O sea, el tipo tuvo que vender hasta la camisa porque tuvo que pagar todos los gastos judiciales. Entonces el tipo, ya un viejito ahorita, pues medio sobrevive, haciendo tours a las barracas desde donde combatían los nazis y tratando de vender cositas de la guerra allí en internet. O sea, el tipo se fue a la desgracia y su prestigio como historiador quedó hundido. Se lo ganó por imbécil. Pero bueno, el caso es que parte de todo este ajetreo también tuvo que ver con el diario de Ana Frank,
David Irving obviamente también salió a cuestionarlo, que Ana Frank no había existido, que no era posible que ella hubiera escrito, etcétera. O sea, manejar todos estos argumentos que eventualmente también fueron debidamente refutados, y probablemente el punto más importante, el más interesante de todos, fue este reto con Simón Wiesenthal. Esta cuestión de, a ver, preséntanos al alemán que la arrestó, y bueno, pues Wiesenthal se tardó su ratito, pero al final dijo, aquí está, ahí está, y los dejó callados, Man. En fin, esto es la parte fascinante del diario de Ana Frank, cómo está en medio, está en la parte central del campo de batalla de una terrible guerra ideológica, en donde está luchando, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? A veces, digo, sin usar groserías sobre todo, a veces es difícil tratar de entender qué tan bajo, qué tan ruin puede ser el ser humano. O sea, qué tan estúpido por una parte, pero qué tan perverso por la otra puede llegar a ser el ser humano. O sea, haces las cosas mal y luego todavía dices, no, no es cierto, yo no fui, yo no lo hice. O sea, no fue, es que todos somos malos, ¿no? O sea, ese nivel de imbecilidad, o sea, es indignante. Verdaderamente es indignante tener que lidiar con este tipo de animales. O sea, de seres humanos que se están comportando en su nivel de reptil, o sea, en la parte más primitiva del tallo cerebral, donde funciona nada más el aspecto de la territorialidad y la violencia, o sea, en el sentido estricto de la palabra, animales. Y es indignante, o sea, porque son los que están poniendo en peligro a la humanidad y provocando el riesgo de que una catástrofe como esa pueda volver a suceder. Una cosa les dejo en clara, no nos va a suceder a nosotros. Digo, los judíos ya le tomamos el pulso a esto. Tenemos al Estado de Israel, tenemos muchos medios de defendernos, tenemos sobre todo el aprendizaje histórico de saber, no, esto ya se está poniendo mal, ahí se ven. ¿Por qué las comunidades judías de Francia se han estado vaciando? Muchos han estado yéndose a vivir a Israel, que ya vieron que allí el problema no se supo manejar, que el asunto se está poniendo mal y han optado por huir. O sea, es una denuncia contra el fracaso del gobierno francés en el manejo de estas políticas. Entonces son comunidades que se están saliendo ya. Perdón, lo voy a decir así, los judíos ya no la sabemos. Entonces en el momento en que veamos ese tipo de problemas, ya, ahí te ves, adiós, yo no me quedo. Ahorita el riesgo mayor en Europa, sobre todo en Europa, particularmente en Europa, el riesgo mayor de que se desaten masacres en mediano plazo, 20, 30 años, no sé cuánto, tal vez 15, tal vez 10, tal vez 20, tal vez 30, espero que nunca, pero el riesgo mayor no es contra judíos, es contra musulmanes, por una política europea tonta, muy tonta, que ha hecho que las cosas se vayan complicando y que se llegue a un nivel de tensión social que no necesitas grandes cosas para que eso explote. Básicamente lo único que necesitas es que llegue al poder los grupos de extrema derecha. Y los europeos se están comportando de tal manera que poco a poco están reforzando, ayudando a que los grupos de extrema derecha refuercen su discurso y ganen más adeptos. Así como yo lo veo, no tardan en llegar al poder. Entonces, parte de todo este problema, siempre, parte de todo este problema es el negacionismo. No nada más del Holocausto, sino de muchas otras cosas. Parte de todo este problema es decir, no es tan grave, o sea, no exageres. O sea, condenado judío, siempre preocupándote de más, siempre queriendo ver todo con cara de tragedia. O sea, no exagero, no, sí, perdón, sí exagero. Y sí lo repito y sí insisto en eso. Porque, o sea, ya lo vi, ya lo vivimos como comunidad judía. ¿Cómo se resolvió esto? ¿Cómo sucedió esto? Entonces, más vale seguirlo enfatizando que estar callados. Entonces, pero te digo, es odiosa esta manera en la que una gran cantidad de gente todavía asume esa postura de
o sea, no nada más fuiste la víctima, tampoco me gusta, tampoco quiero darte el derecho, tampoco tolero que te hagas la víctima. O sea, ya hay una canción de Mercedes Sosa que retrata otro proceso o otras experiencias similares, o sea, toda esta represión que existió durante décadas en América Latina contra grupos indígenas o contra grupos marginados, contra gente pobre, contra ciertos tipos de activismo político, o sea, toda la represión que había, sobre todo por parte de las dictaduras militares, obviamente, que otro tipo. Pero en una canción, Mercedes Sosa pone de una manera crudísima, dice, solo les falta prohibirnos llorar. O sea, así de bajo, así de inhumano puede llegar a ser esta postura de ciertos grupos extremistas, ¿no? O sea, te hice hasta lo peor y aparte te prohíbo que chilles, te prohíbo que llores, te prohíbo que te duela. Bueno, y obviamente ahorita que perdieron, bueno, que esas dictaduras fueron desplazadas, fueron anuladas, bueno, obviamente los herederos ideológicos de eso no soportan que se hable del tema, que ahí es lo que yo no entiendo. A ver, ok, vamos a intentar ser neutrales. Entiendo perfectamente que hay puntos donde los grupos de derecha tienen razón y puntos donde los grupos de izquierda también tienen razón. O sea, la razón es algo que he aprendido a lo largo de la vida, no la tiene exclusivamente un bando. La razón siempre está repartida entre diferentes bandos porque por las experiencias de cada quien ponen atención en diferentes cosas y entonces señalan diferentes errores. Entonces yo pregunto, de verdad, por una vez en la vida, ¿no podríamos ser unos y otros lo suficientemente honestos para decir, ok, esto salió mal? Esto que hicimos nosotros, los de izquierda, o nosotros, los de derecha, hace 10 años, o hace 30 años, o hace 80 años, estuvo mal. Ok, vamos a evitarlo. Vamos a insistir, o sea, mis quejas legítimas, mis críticas legítimas son estas. Creo que en estos puntos tengo razón. Discuto esos puntos con nosotros, pero de veras tener la capacidad de decir que estuvo mal, me voy a meter un poco en política. Ahorita es histórico, pero me voy a meter un poco en política. O sea, a ver, lo de Hitler estuvo mal. No estuvo mal, estuvo del carajo. O sea, ese tipo de fascismo muy extraño, todavía hay discusiones si era de izquierda o era de derecha. En términos generales era más de derecha que de izquierda, aunque sí tenía componentes socialistas ahí metidos, pero en términos generales era fascismo de derecha, que quede claro. Estuvo mal, estuvo terrible. Las dictaduras en América Latina estuvieron terribles también. O sea, no fue bueno, punto, no fue bueno. Pero, a ver, no me digan que el régimen en Cuba, o sea, la condición en la que viven los cubanos desde hace 60 años o más, tampoco es buena. De hecho, Fidel Castro para crímenes tiene peores números, en todos los rubros tiene peores números que Pinochet, pa' pronto, ¿no? Entonces, lo que yo no entiendo es qué necesidad de ese negacionismo, o sea, de decir, no, es que el régimen chileno fue nefasto, fue terrible, porque no tenía respeto por la vida, por los derechos humanos y masacró a un montón de gente. Oye, pero el cubano lo hizo igual, o lo hace igual. Sí, pero el cubano lo hace por la revolución. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿En qué te hace mejor eso? No, es que en la revolución estamos luchando por una causa grande. ¿Cuál? El ser humano. ¿Estás luchando por una causa del ser humano y para ello estás aplastando al ser humano? No te entiendo. Ese tipo de negacionismos no ayudan. Y ahorita, todas las taras culturales que hace que la derecha siga siendo peligrosa es por negacionistas. Y todas las taras culturales que han vuelto a la izquierda también peligrosa es por negacionistas. Y bueno, siempre, inevitablemente, terminan sacando a los judíos y al holocausto. Y les picas más y terminan sacando al diario de Ana Frank. Hace tiempo me peleaba con un amigo por posturas políticas, etcétera, discutimos. Un amigo de confianza, pero nos damos nuestros buenos agarrones, ¿no? Y al final de cuentas me vuelve a mencionar el holocausto y mi condición de judío. Y le dije, ya perdiste otra vez. O sea, ya cuando llegas al punto de no tener argumentos, siempre tienes que salirte por esa
tonta puerta falsa de que, ay, es que tú, el judío y el holocausto, ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos discutiendo? Nada. Y es desesperación. Tú, me hace unos berrinches el tío, ¿para qué les cuento? Pero bueno, siempre termina por salir a relucir el punto. Entonces, bueno, menuda humanidad con la que tenemos que lidiar, señores. Entonces, por favor, háganme, esto sí se los voy a dejar de tarea, así como de primaria. Háganme un favor y por favor, consíganse el diario de Ana Frank, léanlo, lean todo lo que hay alrededor de él, o sea, busquen, hay varios documentales, algunos de ellos buenísimos. Éntrenle a esta lucha, porque necesitamos gente ahí leyendo, gente opinando, gente defendiendo, uno, la coexistencia, la tolerancia. O sea, ya, dejémonos del discurso religioso, hablar de amor al prójimo, o sea, de repente parece que es mucho pedirle a la humanidad que sea capaz de amar. Ok, religiosamente hablando es lo que vamos a pedir, ¿no? Ahí está la ordenanza de la Torah, de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya, parece que es mucho pedir. Vámonos por lo técnico, por lo humanamente hablando más simplón, pero eficiente por lo menos, ¿no? O sea, coexistencia, tolerancia. Ok, tal vez no te caiga bien, está bien, entiendo, eres humano, tienes sentimientos, tienes tu corazoncito, tienes tus gustos y tus filias y tus fobias. Ok, no te pido que lo ames, pues nada más no la hagas de tos, nada más tolera, coexiste, o sea, no te vas a morir si tienes que caminar en la misma cuadra con una persona, nada más no lo fumes, punto. O sea, no compliques la vida de más. 2, admite los errores. O sea, la parte más difícil de la historia, de estudiar historia, es esa. Digo, a todos nos encantan los libros de historia donde toda la gente de mi pueblo son héroes, ¿no? O toda la gente de mi ideología son héroes, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de los peligros de la izquierda, qué linda es esa narrativa donde Marx es un héroe. O sea, Marx era un tipo que se daba cuenta de muchas cosas, pero no se daba cuenta como del 75% de lo que pasaba en el mundo. O sea, Marx comete el error de decir que el futuro de la humanidad está en manos del proletariado, que es el que está destinado a cambiar las reglas del capitalismo y que de ahí va a venir la redención de la humanidad cuando se instale el socialismo y se llegue a una ética comunista. Marx no se dio cuenta que los únicos países donde existía proletariado, porque eran los únicos países industrializados, era media Europa o menos. O sea, el continente más chiquito de todos, ni siquiera la mitad, y Marx creía que estaba explicando el problema a toda la humanidad. Cuando gana la Revolución Rusa y Lenin, Stalin, Trotsky, todos ellos quieren implementar el marxismo, ¡oh sorpresa! Se encuentran con que Rusia no tiene industria, que es una sociedad casi feudal, agraria, y entonces primero tienen que inventar la industria. Desde ahí se dieron cuenta que el marxismo no funcionaba. Ah, no, pero ahí está esa obsesión de como es mi ideología, como es mi partido político, como es mi bando, entonces todos tienen que ser héroes. El día que superemos esa mentalidad infantil, estaremos en condiciones de entenderle la historia, enfrentarnos a todos los claroscuros que hay en la historia y entender las cosas que hicimos mal para no volverlas a hacer. Porque de eso se trata, al final de cuentas. O sea, el interés de que ustedes lean el diario de Ana Frank, de que lo asimilen, de que entiendan todo lo que está ahí, no es que digan, ay, los judíos son unas víctimas. No, o sea, mis ancestros fueron víctimas. Mi época de judaísmo ya no. Aprendimos a defendernos y lo hacemos bien, demasiado bien, muy bien. Ahora nos critican por eso, no nos importa un pepino. Es para que no vuelva a suceder. Es para que ninguna niña se tenga que volver a esconder en la parte trasera de una casa por miedo a un régimen totalitario que la quiere exterminar a ella, a su familia y a su religión o a su pueblo o a su ideología o a su tribu o a lo que sea. Es para eso. O sea, por favor, si te vas a poner a leer el diario de Ana Frank,
que entiendas, o si ya lo leíste y no lo entendiste en ese momento así, entiéndenlo ahorita. Es para que ningún niño, ninguna niña se tenga que volver a esconder. Ningún niño, ninguna niña tenga que acabar en un campo de concentración. De ningún pueblo, en ningún lugar, en ningún momento. Ninguno. Si no entiendes que es para eso, no entendiste nada. Los negacionistas del Holocausto, los negacionistas del diario de Ana Frank, los negacionistas del genocidio armenio, del genocidio ucraniano, de los genocidios que hubo en América Latina, no han entendido nada. Entonces, por favor, sé como Ana Frank, no como ellos, así, para terminar como eslogan facebookero de la actualidad. Gracias, Marc. ¿Cómo vamos? Pues un poco sorprendido. Muy buena plática, por cierto. Se me hace como, no sé, es que hablaste de demasiadas cosas y sinceramente creo que respondiste muchas de las preguntas que podían haber ya desde antes. Entonces, pues gracias porque, no sé, te anticipaste a muchas preguntas. O sea, esta idea, por ejemplo, de que el diario de Ana Frank es como la punta de lanza para abrir un tema de diálogo, o sea, un diálogo sobre el tema del holocausto más bien, se me hace súper importante. Claro, yo supongo que Otto Frank al momento de publicarlo por primera vez no traía una idea tan sofisticada, ¿no? Pero pasó. O sea, de repente hay coyunturas así que hacen que de repente algo tan pequeño, digamos, como la publicación de un libro, ¡pum!, hacen que explote todo, ¿no? Sí, bueno, en tiempos en donde un tweet puede hacer que todo explote, o sea, ya creo que el libro de Ana Frank, o sea, ya no es ningún tipo de duda por qué fue tan relevante. Ahora, hay también muchas críticas al libro de Ana Frank, como una crítica de que es demasiado popular. O sea, que está visto como cultura pop y que eso no justifica o no explica el holocausto. ¿Podrías hablar un poco de eso? Sí, claro. A ver, vamos por parte una. Que sea muy popular, bueno, no tiene nada de malo. O sea, pues sí, es popular. Digo, los Beatles también son populares, digo, hablando de otro tema, pues son buena música, o sea, no puedes, no me parece razonable, mira, como músico te diría, no me parece razonable que digas, no voy a escuchar a los Beatles porque son muy populares, ¿no? Pues tú te lo pierdes, ¿no? O sea, no por la reacción del público se puede juzgar una obra, ni cuando es positiva ni cuando es negativa, hay que juzgar la obra como tal, hay que diferenciar entre lo que es la reacción del público y lo que es la obra. Ok, ahora, al final de cuentas lo de los Beatles pues es música, para pasarla bien, ¿no? A esto ya con el diario de Ana Frank estamos hablando de temas más serios. Entonces, sí, es parte de la cultura pop y, o sea, de todas maneras, cada uno puede tomar ese libro y analizarlo o entenderlo, abordarlo desde los temas serios. No necesitas hacerlo desde la cultura pop. Entonces, eso, la relación que tú vas a establecer con el libro no tiene por qué estar determinada por la cultura pop. Entonces, bueno, esto es muy nietzscheano. Apréndete a separar de la masa y haz las cosas por ti mismo. Y busca las cosas buenas, desecha las cosas malas por ti mismo, nada más. Digo, porque si te vas a estar esperando a ver cómo reacciona la cultura en general para tú poder tomar tu decisión en función de eso, no eres una persona libre. Entonces, bueno, eso de entrada. Ahora, segunda, que sea un libro popular, que sea un libro, o sea, bueno, pues que aparte sí, es muy interesante cuando hablamos de cultura pop, porque no es popular en el sentido de que mucha gente lo consume, sino toda la parte snob, digo, que se maneja ahí, o sea, toda la parte de pose, ¿no? Mira, ahorita ya para el 2021, ya para este momento, ya creo que ya se superó la posibilidad de nada más presumir, yo leí el diario de Ana Frank. No, ya eso ya está muy superado. Ya pasó hace mucho esa situación, ¿no? Entonces creo, insisto, al final de cuentas, los temas que el libro toca son importantes y vale la pena, sí vale la pena que cada uno de nosotros los aborde desde su propia experiencia para construir o continuar su propia experiencia.
La cultura pop y lo demás, bueno, que lo disfruten o que le saquen el provecho que quieran y que puedan. Eso a mí no me interesa. Yo cuando leo un libro, lo leo por lo que significa el libro para mí, no para la cultura pop. No, bueno, o sea, creo que es demasiado obvio que justo tú no lees las cosas porque son pop. Bueno, sí. Ahora, bueno, pasando un poquito más adelante, voy a hablar de un tema. Primero vamos a hablar de recomendación de películas sobre Ana Frank, porque existen demasiadas. No sé si algún día hayas tenido chance de ver una y que puedas recomendar a la audiencia que están preguntando por acá, nuestra queridísima Sí. Lili Rabaquiel. Vi un documental y no me acuerdo cómo se llama. Estaba buenísimo. Bueno, de hecho, yo hice una investigación como sobre, o sea, con películas sobre Ana Frank, porque de hecho llegué a ver alguna vez alguna película de Ana Frank y mientras estaba buscando me encontré con esto que les voy a compartir en pantalla en este momento. La gente piensa que nada más hay una sola película de Ana Frank, pues no. Hay demasiadas películas de Ana Frank. Son alrededor de 22 películas, son 20 películas. Y pues bueno, hay desde documentales hasta, bueno, películas en forma del diario de Ana Frank. Está también, o sea, bueno, o sea, tanto el relato contado desde su punto de vista hasta diferentes, bajo la misma estrella no tiene nada que ver. Pero sí, todo esto desde el diario de Ana Frank también está, o sea, hay más recientes, por ejemplo, esta es italiana, Descubriendo a Ana Frank, es un documental con esta actriz que es bastante famosa. Y de hecho, mira, hasta existe la versión anime del diario de Ana Frank. Pero es un tema o sea, que se ha hablado bastante. ¿Cómo? Esos japoneses lo dibujan todo. Sí, la verdad es que sí lo dibujan todo y qué bueno, porque o sea, han compartido muchísima cultura y han llevado la conversación de temas, o sea, temas muy diversos como justo el diario de Ana Frank, a la cultura popular desde perspectivas muy diversas. O sea, no dudo que exista una versión de superhéroes de Ana Frank, lo cual se me hace rarísimo, pero pues es el arte, ¿no? Entonces, no sé o sea, si te acuerdas de cuál es el documental que viste para No, recomendarlo, no, 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 no me acuerdo de plano el título. como de qué fecha era, no te... No, no tiene mucho, tendrá que unos, tal vez 20 años, tal vez un poco más, 22, 23 años. Sí, Gatel ya puede hablar de hace 22 años como algo, ya sabes, o sea, como su adolescencia. No, ni siquiera, creo que es un momento, o No, sea, no, 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 olvídalo. O sea, exactamente. yo hace 20 años tenía 30, Marca. ¿Eres mi versión 30 años? O sea, en 30 años. No, no es cierto. Ya, el punto aquí es de que, bueno, antes de seguir, hay una persona que dice que si viste Attack on Titan, que no creo que la hayas visto, que es una versión Sí, anime. ¿Sí la viste? sí. El Vi anime una temporada. no. Este Attack on Titan es un anime o sea, que está dividido en una película, está dividida en dos partes, que se trata de monstruos gigantes y un mundo postapocalíptico. Por eso, sí, estoy viendo la primera temporada. ¿Es una serie? Bueno, Yo la conozco como serie. 4 temporadas. ok, pues compártela y la vemos juntos. Sí, ¿por qué Pero, no? Sí. sí. No, me encanta el anime. O sea, sí, digo, no, no soy un fan que esté pegado ahí todo el tiempo, pero sí tiende a gustarme. No soy un gran fan de las series de anime. Esta me gustó, me la recomendó mi hija, le empecé a ver, me encantó, entonces sí la estoy viendo. Vale. Pero de cine de anime sí, o sea, soy un gran fan de las películas de estudio Ghibli, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, otro día Es- platicamos de eso. sí, esta del diario de Ana Frank se ve muy particular, o sea, en el hecho de que la representan como anime. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Bueno, a regresar al tema. La idea del negacionismo, ¿desde cuándo empezó? ¿Sabemos cuándo fue que se empezó a negar el holocausto? Porque muchas personas creen que empezó en los 80s y ya 40 años después de que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Y yo estoy seguro que hay datos mucho más interesantes sobre negacionismo en específico. No sé si podrías... No, el negacionismo no creo que haya empezado en los ochentas, o sea, más bien, aquí otra vez el parámetro para medirlo es David Irving. Él empieza sus publicaciones negacionistas desde los años 60. Sí hay que aclarar algo, no es la generación del holocausto o sea, la generación inmediata del holocausto la que empieza con esto, va a ser la siguiente generación. Digo, la generación
siguiente, inmediata a la guerra mundial, pues obviamente lo tenía fresco, que lo iban a estar negando, ¿no? Es más bien la siguiente generación. Entonces David Irving en los años 60 es cuando empieza a publicar sus primeros textos negacionistas. Bueno, sus primeros textos donde ya está dudando, vamos a decirlo así. Se va a recrudecer durante los años 70 y lo que sí es que va a ser finales de los 70 y ya sobre todo en los 80 donde se ponga de moda el tema, donde empieza a tener una gran repercusión. Pero, a ver, ¿qué más me habías preguntado o qué más me habías comentado de esto? Nada, nada más es hacer un tipo de recuento sobre el negacionismo, dado el caso que muchas personas creen que se inició en los 80s, pero ahorita acabas de aclarar que empezó en los 60s. Aunque se sabe también que la información llegaba a Occidente muchas veces no era completa. Mucha gente aquí no sabía lo que estaba pasando allá y existen, o sea, obviamente los medios de comunicación lo llegaron a publicar, pero estamos hablando de una época en la que No, claro, también hay que entender una cosa aquí, y es que el holocausto es un fenómeno tan complejo que la información pues no se supo de la noche a la mañana, ¿no? O sea, muchas de las quejas de los negacionistas es cómo se han corregido ciertos datos, ¿no? O sea, que parece que están jugando. No, a ver. Evidentemente hay gente que no entiende cómo se estudia la historia, sobre todo temas complejos. A ver, todavía se están desclasificando archivos de la Segunda Guerra Mundial, archivos que no se han revisado. O sea, imagínate, en Alemania la Cruz Roja tiene el archivo donde custodia todos los expedientes de las víctimas del Holocausto, no nada más judíos, sino de todos, toda la gente que el nazismo mandó a matar. Y ahorita se tienen estudiados 17.5 millones de expedientes, es decir, 17.5 millones de muertos por el nazismo, o sea, no por la guerra, sino por el nazismo. Digo, el holocausto se refiere específicamente al exterminio de judíos, fueron 6 millones. Pero los nazis se dedicaron a matar un montón de gente más, alemanes, disidentes, rusos, prisioneros políticos, homosexuales, masones, testigos de Jehová, o sea, se dedicaron a masacrar a cualquier cantidad de grupos. Entonces, la cifra de víctimas del nazismo, o sea, el punto del negacionismo es que no puede ser posible que hayan matado a 6 millones. No mataron a 6 millones, mataron a 17.5, por lo menos. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Se están desclasificando archivos y se calcula que la cifra puede llegar a 20 millones. O sea, y eso, quien está manejando toda esa información, no hay ningún judío metido ahí. Son alemanes y la Cruz Roja. Punto. Entonces, a ver, ubíquense, ¿no? Ok. Existen muchas organizaciones que se encargan de poder otorgar los datos que hacen que las investigaciones puedan ser un poco más simples para la gente que no conoce bien todos los contextos en sí. Debe de haber un documental de alguna organización, digo, sabemos que está la organización de Steven Spielberg, que habla sobre el holocausto, que de hecho es la que más archivos tiene de los sobrevivientes del holocausto. ¿Tú recomendarías algún tipo de documental o algún tipo de referencia? No nada más un tipo documental. O sea, de hecho, mi recomendación siempre es empezar. ¿Quieres empezar a introducirte en esto? O sea, aquí puedes introducirte este tema a nivel primaria, desde nivel primaria hasta nivel doctorado. Ok, ¿quieres empezar con lo básico para empezar a recabar información y tener un panorama general? La Fundación Spielberg, los documentales de la Fundación Spielberg se me hacen, digamos, como un excelente primer paso para empezarte a adentrar a todo eso. Ya después vas a llegar a toda, bueno, vas a toparte en algún momento con Yad Vashem, esta organización israelí en donde está preservada toda la memoria de las víctimas judías del Holocausto, y que bueno, ya ahí tienes también una gran cantidad de archivos, pero bueno, aunque ha publicado también algunos documentales. Obviamente la parte interesante en Yad Vashem es, pues bueno, poder ir a las oficinas a revisar los archivos y hacer tu propia investigación. Eso ya está más profesional, pero para empezar, Spielberg, la Fundación Shoah, de Steven Spielberg, así se llama, ¿no? La Fundación Shoah, creo. Entonces, búsquense las producciones de esa fundación y es un excelente, digamos,
excelente curso de introducción. Y con eso tienen material para estar viendo durante un montón de tiempo, aparte. Es un material muy fuerte. También recomendamos, bueno, que se recurra a él a discreción. Es una persona que no aguanta la violencia gráfica o que no aguanta las imágenes que son choqueantes, pues chance también deberían de ir con precaución al respecto. Sí, claro. O sea, estén conscientes de que es un tema fuerte, muy fuerte. Entonces, bueno, ya dosifíquense. O si no pueden verlo completo de una sentada, con calma. Pero bueno, ahí pueden empezar. Ok, también en Netflix hay un documental que se llama Descubriendo a Ana Frank, para los que tengan Netflix, para los que quieran ver algo un poquito más accesible. ¿De qué año es ese documental? Ese documental, te voy a decir justamente de qué año es. Un segundo. Es del 2019, hace 2 años. No, no acerca de entonces. No, no. Es Netflix, hermano. Netflix. No, pero bueno, Netflix de repente tiene material filmado antes, ¿no? Sí, 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 yo sé. Pero sí, o sea, este está hecho en Netflix. Ahora, pues bueno, no sé si alguna persona de la audiencia tenga alguna pregunta que quiera hacerle a Irving sobre el tema. Podemos hacerlo. Obviamente le vamos a dar prioridad a las preguntas que tengan que ver con el tema. Si no, para ver si quieres agregar algo más, Irving, antes de terminar. Bueno, no, por el momento no. Me espero los comentarios o preguntas. Sí, porque la verdad es de que o sea, bueno, es un tema bastante straightforward, dirían en inglés. Un tema bastante simple que recurre a la visión de una niña sobre las cuestiones que estaban pasando. Ahora, yo te pregunto, ¿existe algún documento que sea similar a la versión de Ana Frank? ¿Algún otro diario que se haya descubierto? ¿Algún tipo de material que podamos leer que no sea nada más el diario de Ana Frank? No, bueno, sobre todo, digo, no, documentos como tales no se han encontrado, de repente textos escritos en en las paredes o enterrados en los guetos, en lo que fueron los guetos, pero no tengo entendido que ninguno tan rico y tan complejo como lo fue el diario de Ana Frank. Porque también aquí hay que marcar una diferencia. No era lo mismo ya estar en el gueto, ya cuando estabas trasladado ahí, que todavía escondido en una casa, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que Ana Frank escribe su diario en una condición en la que tiene todavía mucha más libertad y recursos. O sea, tenía el diario, tenía tinta para escribir. Entonces, no es tan fácil encontrar este tipo de material. Lo que más hay en realidad son los testimonios de sobrevivientes, que es distinto ya cuando el sobreviviente se pone a escribir. Pero bueno, te puedes encontrar ¿cómo se llama este rabino que fue el que se dedicó a cuidar a los niños? Tiene su nombre. Eh, Es Janusz, ¿Mandé? Janusz Korczak. Janusz Korczak, exactamente. Búsquense en la historia de Janusz Korczak. No es una historia idéntica, pero es una historia muy parecida en el sentido que tiene que ver con niños. Aunque aquí está contada desde la perspectiva de un adulto ya más bien, ya grandezón, o sea, no anciano, pero ya grande, que es quien de repente se vuelve el responsable de adoptar literalmente a todos estos niños, ¿no? Y es una historia igualmente trágica, o sea, es una historia tristísima, pero es también una historia muy significativa dentro de todo este contexto. Eh, a nivel de literatura, o sea, de cómo abordas el holocausto desde la perspectiva literaria, un libro que siempre recomiendo se llama La noche, el alba, el día, de Elie Wiesel. Es una novela sobre un sobreviviente del holocausto, estrujante. O sea, el final es desolador, el final te destroza, te reptas y te destroza. Pero es un novelón, y escrito por no nada más un sobreviviente del holocausto, sino por alguien que aparte después desarrolló una actividad literaria tremenda y un activismo tremendo. O sea, Elie Wiesel fue Premio Nobel de la Paz. Entonces, estamos hablando de una novela básica, así, de la literatura del holocausto. Búsquensela en la noche, el alba, el día.
Ok, ahora sí ya empezamos a hacer preguntas. Sí, Y último libro que también les recomiendo, de los más recientes que se publicaron, pero que me pareció excelente, muy emotivo, El niño sobre la caja de madera. buen libro. De hecho, Enlace Judío le hizo una presentación hace ya 10 años. Sí, No, sí, sí, 8. sí, más o menos, cierto, es cierto. Entonces, este libro también muy recomendado. Ok, ¿podrías repetir los libros que acabas de decir? La noche, el alba, el día, Elie Wiesel, y El niño sobre la caja de madera. Ahí sí no me acuerdo el autor, pero así se llama el libro. Lo consiguen fácil, lo encuentran rápido. Bueno, también están, están haciendo referencia a una historia de la hermanastra de Ana Frank, que se llama Después de Auschwitz. No sé si sepas algo. No, bueno, la mencioné. No, no es que fuera la hermanastra, porque no se conocieron. O sea, Otto Frank tenía su familia, los Frank, y eran dos hijas, Ana Frank, su hermana. La esposa y las hijas murieron. Después de salir de Auschwitz y después de enterarse que habían muerto, Otto Frank se casa con otra sobreviviente de Auschwitz y la hija, bueno, una sobreviviente de Auschwitz que también había muerto su esposo y sus dos hijos, pero sobrevivieron ella y su hija. Entonces se casa con Otto Frank, así que Otto Frank viene a convertirse como en el padre adoptivo de esta chava, que, eh, que ella también se va a dedicar muy fuerte al activismo. Déjame ver, creo que te puedo conseguir el nombre de ella. Eva Schloss. ¿Mandé? Eva Schloss es la que la escribió. Ah, sí, exactamente, Eva Schloss. Ella no es la hermanastra de Ana Frank en el sentido de que hayan coincidido ahí como hermanastras, sino que su mamá se casó con Otto Frank después de la guerra y más bien es hijastra de Otto Frank, para ser más específicos. Pero sí, Eva Schloss ha sido otra gran activista, bueno, ya misma sobreviviente de Auschwitz, así que otra persona que también vale la pena ver todo lo que ha publicado. Ok, Bueno, espérame, y otro caso tremendo de activismo, una no judía, la sobrina nieta de Hermann Göring, o sea, la nieta del hermano de Hermann Göring. Eh, Voy a buscar el nombre, no lo tengo ahorita a la mano, a ver si ahorita rápido puedes googlearlo. Ella se casó con un israelí, ya no me acuerdo si además se convirtió al judaísmo, creo que sí, pero ella siendo nieta del hermano de Hermann Göring, de uno de los principales de Hitler, es hoy por hoy una de las más importantes activistas para preservar la memoria del Holocausto. se llama Katrin Himmler. Ah, de Himmler entonces, más bien. No, no de Göring, de Himmler. Bien, bueno, uno de esos. Bueno, o sea, hay una que es Bettina Goering, que es o sea, que es justo la mujer que decidió esterilizarse para que sus genes no pasaran a la siguiente generación. Ah, no, no sé ya. No, ahí se me traslapó el dato. No, entonces es la de Himmler. Ujú. Sí, Katrin Himmler. Ella, búsquense también todo lo que tiene que ver con ella. Un caso impresionante de alguien alemán de la familia de uno de los principales verdugos de Hitler y que está comprometidísima con este tema. Bueno, es un tema bastante interesante. Ahora, eh, hay muchos, sí. Antes de seguir, antes de las preguntas, voy a decir que el niño sobre la caja de madera es Leon Leyson, Ok, es bien, el gracias. autor. Pero bueno, eh, la serie que dije en Netflix no es exactamente una serie, es un documental. Se llama Descubriendo a Ana Frank y está en Netflix. Está plasmado ahí. Es que hay muchísimos libros y muchas películas. De hecho, bueno, Enlace va a sacar mañana, creo, 10 películas que tienes que ver del Holocausto para poder entenderlo más. Es muy, entonces, sinceramente es una buena recomendación de películas. Yo ya vi la mayoría de ellas y pues ahí lo van a poder ver. Y bueno, no sé si tienen algún tipo de pregunta más referente al tema, si no ya para que puedas dar una Mr. Irving o para terminar la transmisión. Es que no es un, o sea, no es un tema
que sea extensivo, pero es un tema muy interesante. Sinceramente es un gran, gran tema. Entonces, sí, si alguien tiene alguna pregunta más. Pregunta Leo Cantoral, es una buena pregunta. ¿Se puede presentar un nuevo holocausto en la era moderna? Yo digo, creo que sí. Sí, lamentablemente creo que la humanidad no ha aprendido demasiado como para evitarlo. Yo no sé si tan brutal como lo que fue el holocausto en el siglo XX, o sea, con tantos millones de muertos, pero bueno, o sea, ya si tú hablaras de un régimen político que manda a masacrar a 20, 30 mil personas, pues ya sería algo de proporciones grotescas. O sea, digo, lo de la Segunda Guerra Mundial y lo del nazismo es lo indecible, ¿no? Pero de que se puede, se puede. Y sobre todo por el nivel de tensiones que hay ahorita en Europa. Se han calmado un poco, se han relajado, pero la tensión es permanente, la tensión es latente. Eh, y en cualquier momento, o sea, lo que Europa necesita, lo único que tiene que pasar básicamente es que se establezcan gobiernos de extrema derecha o gobiernos más radicalizados con la cuestión hacia los grupos musulmanes y de repente haya países que empiecen a expulsar a sus refugiados. Entonces, estás hablando de decenas o tal vez centenas de miles de personas que si son expulsados los van a lanzar hacia Europa del Este, básicamente con el objetivo de regresarlos a los países árabes. Aquí el problema es que muchos refugiados musulmanes que han llegado en los últimos, ¿qué serán? 20 años, 15, 20 años, muchos refugiados musulmanes han llegado en condiciones, digamos, de interinas, o sea, no se les aceptó como refugiados permanentes, sino, por ejemplo, los que vienen de la guerra civil de Siria, muchos están en Europa legalmente hasta que termine la guerra en Siria. O sea, en el momento en que el gobierno local decida que ya terminó la guerra en Siria, los regresan. El problema es que están causando problemas. Entonces, por ejemplo, ahorita un fenómeno que se está dando mucho en Holanda, en Alemania, en España, en Bélgica, en Austria, en Francia, resulta que tú como ciudadano holandés, francés, alemán, español, para poder conseguir ciertos apoyos económicos del gobierno, es un cohete, o sea, te tardas un rato en hacer el trámite, en conseguir el apoyo y aparte pues son apoyos buenos, pero no maravillosos. Mientras que los inmigrantes están recibiendo un montón de apoyos y están recibiendo un montón de dinero y lo reciben de inmediato. Entonces, la generación de europeos que ahorita andan por los 50, 40, 50 años de edad, ven todo eso muy bien. O sea, andan en esta idea toda progre, casi ya podemos definir que es una idea de la cultura pop, de que bueno, es que nosotros los europeos saqueamos a todo el mundo, pues entonces hay que compensarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, gente de 40, 50, 60 años ve todo eso muy bien. Pero la gente que ahorita tiene 20 años de edad o menos, 20, 15 años de edad, o sea, los chavitos, pues que obviamente crecieron ya viendo esto como realidad. O sea, una persona de 60 años vio toda la discusión, fue testigo de toda la discusión que llevó a los gobiernos europeos a implementar este tipo de medidas. Un chavo de 20 años no, o un chavo de 15 años no. Ellos solamente han visto que los musulmanes que llegan de otro país, por alguna razón, tienen más ventajas, más privilegios, más apoyos, más ayudas que ellos como ciudadanos locales. Entonces están hasta acá de eso. Y es la gente que va a estar votando dentro de 10, 5, 10 años. Es la gente que va a estar eligiendo diputados, presidentes, primeros ministros. Entonces,
Ahí es en donde se viene el riesgo de que haya un giro, que ya saben que, o sea, pues con la pena, pero, o sea, ¿quieres vivir aquí? Ponte a trabajar. Mijo, o sea, aquí todos trabajamos y comemos de lo que trabajamos. O sea, perdón, eso de que tú llegas, te estás más rascando la panza, te la vives rezando en tu mezquita y a veces hasta nutriendo grupos extremistas y aparte cobras y cobras el triple que yo, o sea, no, ¿sabes qué? En 15 años van a llegar al poder partidos que te digan, ya, basta, hay que correrlos, punto. O sea, todavía fuera, por ejemplo, como los turcos que emigraron a Alemania hace 50, 60 años. O sea, turcos que llegaron a Alemania a trabajar y se integraron a la sociedad alemana. Y son, o sea, y sus hijos o nietos son turcos, o sea, bueno, son de origen turco, tienen apellidos turcos, pues yo soy alemán. O sea, y pago impuestos como alemán y me fleto como alemán y corro la misma suerte que los demás alemanes. O sea, ese tipo de inmigración, la inmigración de esas épocas se integró muy bien. Entonces, pues no tiene problema. Pero pues, poquito más para acá ya se empezó a complicar la cosa por este rollo de la política multiculturalista europea y todo este, sobre todo el remordimiento de conciencia europeo, una vez que empezaron a permear, empezaron a impactar ya en gran medida todas las posturas filosóficas de Foucault, de Derrida y todos esos tipos que se odiaban a sí mismos como europeos. Bueno, Derrida queda fuera de la etiqueta porque Derrida era judío argelino, pero, o sea, Foucault, Deleuze, Barthes, Baudrillard, todos ellos que se odiaban a sí mismos como europeos y que por todo lo que es europeo, todo lo que es occidental, todo está mal, todo es imperialista, todo es hegemonista, etcétera. Entonces, ya que eso permea en la cultura y en la política, o sea, ellos hacen las propuestas en los años 60, los efectos empiezan a ver en los 80 y en los 90, sobre todo en los 90 y ya para acá. Entonces empiezan estas políticas de nosotros tenemos que casi casi suicidarnos y a ellos los tenemos que consentir como niños chiquitos. Pues obviamente esa generación que estaba creciendo en los años 80, 90, lo vivió de una manera que se les hace muy lógico. Los jóvenes de hoy no, o sea, sus hijos, no. Sus hijos nada más lo ven y dicen, o sea, como que ¿por qué? O sea, todo está bien, sí, refugiado, la está pasando difícil en su país, qué buena onda que se vengan, ¿no? O sea, qué buena onda que mi país los recibe y los ayuda. Pues que se pongan a trabajar, ¿no? O sea, no, pobrecitos, no, qué pobrecitos ni qué la manga, o sea, no me digas que yo voy a tener que trabajar para mantenerlos a ellos. Y en el momento en que algo no les gusta, cometen un atentado en el tren. O sea, así es como lo están viendo. Digo, eso que acabo de decir es una simplificación muy radical del fenómeno que pasa, porque no todos los refugiados, digo, muchos iban a estar de flojos sin hacer nada y nada más cobrando las pensiones, pero no van a ir a poner bombas a trenes. El problema es que la juventud o la humanidad, no nada más la juventud, siempre tiende a simplificarlo todo. Entonces, así como la generación anterior lo simplificó diciendo, pobrecitos, son nuestras víctimas, entonces yo me tengo que sacar el pan de la boca para dárselo a ellos, la siguiente generación lo simplifica en el otro sentido y dice, o sea, yo tengo que trabajar para mantenerlo y que luego vaya y ponga una bomba en un tren. Entonces, Europa no ha sabido manejar eso y está gestando el clima que hace un riesgo posible, latente, pero el problema es este, posible. Que de repente ganen elecciones, partidos más radicales y un día digan, basta, adiós, se van. Oye, pero mis derechos humanos, basta, adiós, se van. Y entonces imagínate, no le pongas cifras estrambóticas, no pongas cifras nivel Segunda Guerra Mundial, porque estrambóticas lo son. Imagínate a 100,000 refugiados de diferentes países teniendo que hacinarse en Hungría o en Grecia o en Bulgaria, esperando a que los pasen a Turquía. Digo, y los húngaros, Hungría es uno de los países donde la derecha está más radical, más fuerte. Grecia también. O sea, ahí sí pueden llegar o sea, llegar grupos al poder
más radicales todavía que dicen, no, déjenlos morir de hambre. No es mi asunto. ¿Qué? O sea, ¿yo por qué le tengo que resolver la vida a esta gente? O sea, sí se está radicalizando hoy la situación que te puede provocar una situación de 10,000 muertos, 20,000 muertos, 100,000 muertos. O sea, sería aberrante, aberrante. Pero así, desde aquí, yo no veo que Europa esté haciendo nada realmente por corregirlo. Entonces, sí, sí existe el riesgo de que vuelvan a darse masacres. En este sentido, otro holocausto, ¿no? Tal vez no de la magnitud de lo que fue el nazi, porque bueno, aparte ahí estuvo envuelta la Segunda Guerra Mundial, o sea, estás hablando de un periodo terrible, ¿no? En todo sentido. Ahorita, mal que bien, creo que hay una cosa en la que la humanidad se evolucionó, que las guerras de ahora, las grandísimas guerras, ya no son militares, son comerciales. O sea, el riesgo de que Rusia y Estados Unidos, no, China y Estados Unidos se peleen es a nivel comercial, no tanto de ejércitos. ¿Por qué? Porque ya los dos países y sobre todo los chinos entendieron que las guerras que valen la pena son en las que ganas dinero, no en las que lo pierdes. Y bueno, pues meterte en un conflicto armado es gastarte todo tu armamento, o sea, gastar un montón de dinero. Por eso son países que más bien se dedican a financiar guerras pequeñas, venden el armamento y de ahí le ganan. Pero, digo, y eso es terrible también, pero una gran guerra de proporciones mundiales, nivel Rusia, China, Estados Unidos, sería más bien de tipo comercial. Así que ahí sí, creo que ya no vamos a volver a ver una guerra a nivel Segunda Guerra Mundial. Soy un tanto optimista con eso, pero eso no evita que no se puedan dar este otro tipo de masacres. Y ahorita el panorama europeo me preocupa mucho porque tienen una situación muy difícil y repito, no veo que estén haciendo algo por resolverla. Ok, pues yo creo que con esta reflexión un poco sombría, pero también con posibilidades de cambiarla, vamos a terminar la transmisión de hoy. Te agradezco mucho, Irving, por tan increíble reflexión, por prestarnos tu opinión sobre la parte de las masacres, en especial el holocausto nazi. Y te agradezco muchísimo también por todo el análisis sobre el diario de Ana Frank. Sinceramente, fue muy, pero muy bueno y muy esclarecedor. Creo que hablo por mí, por toda la audiencia. Gracias también a todas las personas que estuvieron aquí viendo esta transmisión. Y muchísimas gracias a Enlace Judío por permitir este tipo de transmisiones. Para todas las personas que no sepan, pueden suscribirse al canal de Enlace Judío, te activen las notificaciones, etcétera, etcétera. Tenemos información muy relevante y que vale la pena difundir y que vale la pena conocer respecto al judaísmo. En mi caso, pues, bueno, mañana vamos a ver a Irving otra vez en otra transmisión increíble. Y el jueves vamos a tener a través de mi canal, Marca Char, que aquí está, aquí abajo, una transmisión de No eres tan inteligente como para entendernos, que va a estar increíble, que es humor con cultura, con aprendizaje, con sabiduría, con barbas, con muchas cosas. Y también, bueno, el Salmo después de la transmisión de Irving y Mías, que vamos a hacerlo a través de Facebook. Y el viernes será mi plática a las 12 del día a través de estos mismos canales. Facebook, YouTube, Twitter. Señoras y señores, muchas gracias por estar acá. Y una vez más, gracias, Irving. No, al contrario, Mark, nos vemos aquí mañana. Nos vemos mañana y pues bueno,